sin ocultar el desprecio en el tono de su voz. Parte de lo que haremos durante esta semana es recordar los momentos clave de nuestra historia, todo esto con miras al 27 de febrero, cuando celebramos nuestra independencia. Ahí ustedes pueden observar parte del contenido que tiene un viaje a la historia, que son audiovisuales de la Fundación Corripio, donde se hace justamente eso, un viaje a la historia dominicana. Más tarde, el joven le contó a su hermana Rosa Duarte sobre ese incidente y le confesó que desde ese momento... Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es martes 25 de febrero de 2025 y se conmemora el 209 aniversario del natalicio de Matías Ramón Mella, uno de los tres padres de la patria, quien con su trabucazo marcó por igual la independencia dominicana con un símbolo de liberación y de patria justamente. En el día de hoy empezaremos el programa con una de las cápsulas de Un viaje a la historia. Pueden buscar ustedes en el canal de YouTube de Un viaje a la historia todos esos videos para que recuerden y también para que ilustren a sus niños o a sus familiares sobre la historia dominicana. Vamos con ese video, productora, y regresamos en breve. Respondió el joven sin vacilar. El capitán del buque español miró con cierta desconfianza al joven rubio de ojos azules, consciente de que, según su pasaporte, se trataba de un ciudadano haitiano. Sin ocultar el desprecio en el tono de su voz, el capitán le respondió: Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. Avergonzado, luego de palabras tan hirientes, el joven bajó su cabeza, se quedó pensativo y no habló más. El viento frío procedente de la costa norteamericana le provocó un escalofrío. Años más tarde, el joven le contó a su hermana Rosa Duarte sobre ese incidente y le confesó que desde ese momento juré en mi corazón probarle al mundo entero que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Juan Pablo Duarte y Diez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Sus primeros años transcurrieron en tiempos de la llamada España Boba, 1809-1821, y su temprana adolescencia bajo la dominación haitiana, que duró 22 años. En el lapso 1829-1832 tuvo la oportunidad de viajar a Europa en viaje de estudio, pues desde 1823 los haitianos habían clausurado la universidad en Santo Domingo. Según su hermana y biógrafa Rosa Duarte, fue al inicio de este viaje cuando Duarte tuvo un incidente con el capitán español del barco en que viajaba. Para esa época, Duarte ya tenía conocimiento de los movimientos independentistas que entre 1804 y 1825 habían ocurrido en la isla de Santo Domingo y en la América hispana. Pero tal como él mismo le confesó a su hermana Rosa, fue el incidente ocurrido en el barco que terminó convenciéndolo del impostergable deber que tenía de luchar por la liberación del pueblo dominicano. Paralelamente, el impacto que tuvieron a nivel continental la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y los movimientos secesionistas de Latinoamérica marcaron el fin del antiguo régimen, de las monarquías absolutistas y el inicio de un nuevo sistema político, la democracia. Duarte llegó a Europa en una época de extraordinarias transformaciones sociales, particularmente en España, que entre 1815 y 1848 fue sacudida por incesantes conflictos políticos. En el viejo continente tuvo la oportunidad de modelar definitivamente sus convicciones políticas nacionalistas y su proyecto independentista. En Inglaterra, Duarte observó el funcionamiento de las instituciones políticas en el marco de una monarquía parlamentaria. En Francia, comprobó el celo con que los franceses defendían los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, mientras que en España asimiló nuevas corrientes políticas que procuraban imponerse sobre el viejo orden absolutista. Al cabo de varios años, en 1832, Duarte retornó a Santo Domingo y encontró a su pueblo prácticamente en las mismas condiciones en que lo había dejado años atrás. Pero esta vez era un Duarte más maduro, plenamente convencido de la necesidad de promover la separación definitiva de las comunidades dominicana y haitiana.
Su máxima aspiración era que cada pueblo se desarrollara libremente y a plenitud en un marco de mutuo respeto en el espacio insular que compartían desde hacía muchos años. En función de ese propósito, a su llegada a Santo Domingo, cuando sus familiares y amigos le preguntaron por lo que más le había impresionado durante su estadía en Europa, les respondió: los fueros y libertades de Barcelona. Fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. Para materializar sus ideales, desplegó múltiples actividades. Entre ellas, creó una escuela de estudios y adoctrinamiento en el almacén de su padre, al tiempo que promovió clases de filosofía, latinidad, historia universal, moral y derecho político bajo la enseñanza del padre Gaspar Hernández, en la sacristía de la iglesia Regina Argelorium. Allí, en esos círculos de estudio, entre sus amigos se promovían intercambios de ideas orientados a forjar una conciencia revolucionaria libertadora. Toda revolución transformadora contiene componentes políticos y militares. En el aspecto militar, Duarte no descuidó la parte de preparación militar para la lucha. A los 21 años, al igual que muchos de sus amigos, ingresó a la Guardia Nacional Haitiana para completar el servicio militar obligatorio. Años después, en 1838, con solo 25 años de edad, fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria, una organización política cuya principal misión era crear conciencia acerca de la necesidad que tenía el colectivo de liberarse de la dominación extranjera. Con la experiencia adquirida durante su periplo por Europa, Duarte concibió un Estado-nación para los dominicanos de tipo republicano. Por lo tanto, necesitaba una constitución política. En ese sentido, redactó un proyecto de constitución en el que, al referirse a los poderes del Estado, consideró que estos debían ser 4 poderes y no 3: el ejecutivo, judicial, legislativo y además el poder municipal. Esta concepción duartiana sobre la importancia del poder municipal pone de manifiesto la influencia que recibió de la Constitución de Cádiz, que convirtió a España en una monarquía constitucional. Es importante destacar que en el proyecto de constitución duartiano, por desgracia inconcluso, sobresalen claramente definidos varios conceptos clave de su corpus doctrinal, tales como los conceptos de nación, pueblo, soberanía nacional, independencia nacional y dominación extranjera. Para Duarte, la independencia nacional era la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano. La nación dominicana, según él, era la reunión de todos los dominicanos, y que el pueblo dominicano debía ser siempre libre e independiente de toda dominación extranjera, y jamás patrimonio de familia ni de persona alguna propia, y mucho menos extraña. Su credo político liberal no concebía compromisos de ninguna especie ni admitía intromisiones de poderes extranjeros, salvo que se tratara de diáfanas relaciones entre estados soberanos. Tampoco consentía que a cambio de alguna ayuda se dieran una sola pulgada del territorio nacional, porque ello constituía un indeseable precedente para la ulterior ocupación de la isla completa. En 1843, tanto Duarte como los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano, cuyo propósito era derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer. Tras esa alianza táctica, los trinitarios esperaban que, dado el carácter liberal de los reformistas haitianos, un gobierno más abierto y progresista estaría dispuesto a respaldar el proyecto independentista de los dominicanos, toda vez que la independencia haitiana se había inspirado en los principios ya universales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero el nuevo presidente haitiano, Charles Gerard, no estuvo nada dispuesto a considerar la idea de una separación por parte de los dominicanos, razón por la que ordenó perseguir a todos los que, bajo la orientación de Duarte, propugnaban la independencia definitiva del pueblo dominicano. En vista de la nueva política de represión y persecución desatada por los haitianos, una noche de principios de agosto de 1843, Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez se vieron obligados a abandonar la isla con destino a Curazao primero y luego hacia Caracas. Sus demás compañeros tuvieron que refugiarse en diferentes lugares de la ciudad y en otras comarcas de la parte española. Durante la ausencia de Duarte, el sueño libertario del Partido Trinitario se hizo realidad el 27 de febrero de 1844, cuando sus compañeros declararon la independencia y proclamaron un Estado-nación independiente con el nombre de República Dominicana.
Pero no fueron los liberales quienes asumieron la responsabilidad de dirigir los destinos nacionales, sino más bien sus principales adversarios políticos, que fueron los conservadores. No obstante, Duarte regresó al país a mediados de marzo de 1844, y al cabo de varios meses de guerra contra Haití y de pugnas intestinas, los conservadores derrotaron a los liberales trinitarios. Como consecuencia de esos conflictos, tanto Duarte, Sánchez, Mella, como otros importantes dirigentes del grupo liberal, en el mes de septiembre fueron deportados del país a perpetuidad. Al año siguiente, tanto la madre de Duarte como sus hijas fueron también expatriadas. Desde entonces, la familia Duarte Díez vivió en el exilio para siempre. 20 años después, en 1864, Duarte regresó a Santo Domingo, aunque por breve tiempo, cuando el pueblo dominicano se hallaba enfrascado en la Guerra de la Restauración frente a España, país al que había sido anexionada la República 3 años antes, en 1861. Aunque el fundador de la República ofreció incorporarse a la guerra restauradora, los nuevos gobernantes dominicanos estimaron que sus servicios serían mucho más útiles en Venezuela, en donde podía gestionar apoyo político y financiero en favor de la causa dominicana. Duarte aceptó la encomienda del gobierno dominicano y regresó a Caracas, esta vez en misión diplomática ante el gobierno de Venezuela. Permaneció en sus funciones por espacio de 1 año, hasta que presentó renuncia a su cargo diplomático a raíz de los confusos incidentes ocurridos en el país que culminaron con el asesinato del presidente José Antonio Salcedo. Jamás regresó a la República Dominicana. Su deceso se produjo en Caracas el 15 de julio de 1876. Posteriormente, en 1884, sus restos mortales fueron trasladados a Santo Domingo y depositados en la Capilla de los Inmortales de la Catedral Primada de América. En 1944, con motivo del centenario de la independencia, sus restos, junto con los de Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, fueron llevados a la Puerta del Conde, entonces declarada Altar de la Patria. 6 décadas después, en el centenario de su fallecimiento, en 1976, las urnas con las cenizas de los 3 padres de la patria fueron trasladadas desde la Puerta del Conde hasta el sobrio mausoleo, ubicada en el Parque Independencia, donde actualmente descansan. Pese a que su vida y proyectos políticos experimentaron muchas vicisitudes, al final, Duarte le demostró al mundo que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que somos dignos de llevarlo, preservarlo y defenderlo. Gracias al abnegado patriotismo de Juan Pablo Duarte, el apóstol y principal ideólogo de la Revolución de 1844, los dominicanos disfrutamos de una República Dominicana libre e independiente, al amparo del lema sacrosanto de Dios, patria y libertad. Salve, Padre de la Patria. Bueno, ahí veíamos parte de esos videos de Un Viaje a la Historia. Recuerden que en el canal de YouTube de Un Viaje a la Historia ustedes pueden continuar con esos audiovisuales, ese material audiovisual que se presenta ahí. Y aprovecho este momento para dar la bienvenida a mis compañeros Germán Marte y Edith Febles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Indira Suero. Buenos días, Germán Marte. Buenos días para todos ustedes que están en sintonía a esta hora de la mañana. Ya veíamos ahí de una manera muy didáctica, parte de nuestra historia. Pueden entrar Un Viaje a la Historia, como le decía Indira, que es una auspiciado por el Grupo Corripio. Muy buenos días, Germán, ¿cómo estás? Como Matías Ramón Mella, al pie del cañón, como debe ser, con el trabucazo dispuesto. Bueno, aquí estamos y exhortando a los padres a que repitan eso. Está en el canal de YouTube de Un Viaje a la Historia, así mismo lo pueden, Un Viaje a la Historia, y pueden encontrar esta biografía de Matías Ramón Mella. Comúnmente se dice Ramón Matías Mella, pero no sé por qué hay esa confusión, dice. Matías Ramón Mella, que murió en la pobreza, cerquita de la Fortaleza San Luis, allá en Santiago. Matías Ramón Mella, casado con José Fabrea, ese es el hombre que, oigan esto, peleó en la independencia, para que ustedes vean la grandeza de este hombre. Peleó, el estratega, fue un hombre clave en la lucha contra los haitianos.
fue al hombre que mandó Duarte allá, como lo dice ahí, también narrado por Bismarck Moreno en ese audiovisual, para que hiciera contacto con los haitianos, con una facción de los haitianos, en ese caso los reformistas que querían tumbar al dictador Boyer, y que fue el hombre clave después en la batalla, en varias de las batallas fundamentales, ¿verdad? Como la del 30 de marzo. Bueno, ahí estuvo José María Inver, que era su lugarteniente, él no estaba en ese momento ahí, pero luego se integra. Fue el hombre clave también en la guerra por la restauración. Y Matías Ramón Mella se les reconoce por haber elaborado un manual de la guerra de guerrilla contra el ejército español, que en ese momento, ustedes saben, era una potencia mundial. Y aquí, en este pedacito de tierra, ese hombre y un grupo de patriotas, Luperón y demás, Gaspar Polanco y demás, le dieron la batalla al Imperio Español y lo derrotaron. Así que loor a nuestro padre de la patria, Matías Ramón Mella, que hoy, ¿verdad? Nació un día como hoy, en el 1816. 209 aniversario 209 de su nacimiento. Y ahora que tú mencionabas, Germán, esos nombres, yo me ponía a pensar que muchas veces esos nombres se reducen a calles o a avenidas. Ay, sí. Y uno no sabe o no hace conciencia de lo que significa la lucha de esas personas, de qué representaron para nuestra nación. Entonces, por eso también es importante que veamos este tipo de videos y que conozcamos mucho más sobre lo que compone nuestra historia y que defendamos esa historia también. Bueno, señores, comenzando esta mañana, hoy tenemos mucho contenido. Quiero avisarles, en el día de hoy nos acompañará el periodista Uchi Lora, quien fue fundador de este programa, nos acompañó acá por más de 24 años. Uchi Lora, que ya lleva en su carrera profesional 58 años, celebraba recientemente, pues vamos a conversar con él un poco de todo. Así que no se pierdan la participación de Uchi Lora. Él es quien estará, es una cara habitual en este programa. Yo sé que mucha gente creció y hizo parte de su vida, igual que yo, ¿no? En la mañanita, con la voz de Uchi Lora. Bueno, pues esa voz potente de Uchi Lora es la que tendremos esta mañana en nuestro programa. Y bueno, hay otros aspectos que queremos ver así rápidamente. Ayer tomaba juramento la Procuradora General de la República, recién designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, Jenny Berenice Reynoso. Fue un acto oficial en el que el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente de la República, Luis Abinader, ya dejaba formalmente en su cargo a Jenny Berenice Reynoso. Vamos a ver la historia de todo lo que allí ocurría. Gregory González, quien es reportero de esta casa televisora, estuvo ahí. Vamos a verlo. Tras tomar el juramento por parte del presidente Luis Abinader, Jenny Berenice Reynoso levantó su mano derecha y se comprometió a cumplir con su vida honorablemente las funciones que tiene como nueva procuradora. ¿Jura usted ante Dios y la nación cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y la ley ponen a su cargo? Si así lo hicieren, que Dios y el pueblo la premien. De lo contrario, que Dios y el pueblo os lo demanden. Queda formalmente juramentada como Procuradora General de la República. Al finalizar el acto de juramentación, la magistrada Nancy Salcedo anunció que en la quinta sesión ordinaria celebrada este lunes, el Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los 7 procuradores adjuntos propuestos por el mandatario. En ese orden aclaró que todos los propuestos fueron aceptados por el Consejo y que el abogado Felipe Herrera declinó a la propuesta y en su lugar Abinader propuso a la fiscal titular de la provincia de San Cristóbal, Fadulina Betania Rosa. Fiordalisa Alduey Mercedes, Emilio Rodríguez Montilla, Isis Germania de la Cruz Duarte, María del Carmen de León, Osvaldo Antonio Bonilla, Iván Félix. Asimismo, Salcedo señaló que los nuevos 7 procuradores adjuntos serán juramentados el próximo miércoles 26 de este mes a las 10 de la mañana en el Salón Embajadores del Palacio Nacional. Para Telenoticias, Gregory González. Bueno, es la primera Procuradora General de la República. En el cargo de la Procuraduría, alguien que asume que es procurador o procuradora de carrera. En el caso de Jenny Berenice Reynoso, procuradora de carrera,
empezó su vida siendo casi un adolescente, su vida profesional allá en Santiago, fue fiscal de Santiago, fiscal del Distrito Nacional y actualmente se desempeñaba como procuradora responsable de persecución, que le toca un poco gestionar la persecución en todos los ámbitos de las fiscalías del país. Así está el abrazo que muchos destacaron entre Jenny Berenice y Miriam Germán. Miriam Germán sale de la Procuraduría General de la República tras llegar, recuerden todas las expectativas que planteó aquel momento, primero por la Procuraduría que existía, que terminaron sus principales ejecutivos bajo medida de coerción en un proceso que se conoce como el caso Medusa. A Miriam Germán le tocaba ese punto y además ella por sí misma había sido víctima, digamos, de un embate del mismo procurador, vaya, esas cosas de la vida, y llegó a la Procuraduría en medio de una gran expectativa. Miriam Germán ocupó el cargo por 4 años y 6 meses en los que estuvo esperando precisamente este momento, porque varió el mecanismo de selección. De hecho, Jenny Berenice Reynoso se convierte en la primera Procuradora General de la República escogida con los cambios de la Constitución, mediante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura ratifica o rechaza, en este caso ratificó de forma unánime, una presentación del presidente de la República que propone un titular. Esa titular fue ella, tendrá un mandato de 2 años, tiempo en el cual una procuradora o procurador es inamovible, esto para evitar los embates de la política. Podría ser ratificada, pero nunca por más tiempo de lo que dure el presente gobierno, es decir, que poco más de 1 año. O sea, podría ser una posibilidad en 2 años cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna de nuevo para tales fines. Pero el de Jenny Berenice no fue la única designación, están también los procuradores generales adjuntos, en este caso los 7 que ha seleccionado el presidente de la República, así que dejo que Indira, que ha hecho un perfil de cada uno, pueda decirnos de qué se tratan estas 7 personas. En realidad presentamos 8 porque hay uno que finalmente se marchaba, decía, es del equipo de abogados designado por el Ejecutivo, y en su lugar fue nombrado alguien también con experiencia en el Ministerio Público. Un elemento común en esta ocasión es que los 7 adjuntos vienen de base de trabajo en el Ministerio Público. Aclarar, sí, Edith, ahora que mencionas ese punto, que hay 6 de los 7 adjuntos que tienen como base el Ministerio Público que son fiscales de carrera, porque hay una de ellas que es Fiordalisa Alduey Mercedes, que ahora mismo ocupaba el puesto de directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de Procompetencia. Ahí observamos su imagen. Ella anteriormente a eso fungía como abogado senior a cargo de la Unidad de Dictámenes Constitucionales de la Procuraduría General de la República y fue una de las primeras servidoras del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a cargo del despacho de la jueza primera sustituta del presidente, donde fungía como coordinadora de trabajos jurisdiccionales y administrativos. Entonces ahí más o menos podemos ver un poco cuál sería el perfil de Fiordalisa Alduey Mercedes. Hay algo que apuntaba también el periodista Gregory González en la nota que acabamos de ver, y es que este miércoles 26 de febrero es cuando se juramente ya a estos 7 procuradores adjuntos. Muchas veces uno pone la mirada en la Procuradora General de la República, por supuesto, lo que representa una Procuradora General de la República, pero en este caso también es importante que nos enfoquemos y observemos bien de cerca el perfil y la trayectoria de estos 7 representantes del Ministerio Público en el puesto de procuradores adjuntos. Empezamos con Emilio Rodríguez. Él es actualmente procurador adjunto de la de la anterior Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Trabajó como fiscal adjunto del Distrito Judicial de Puerto Plata y también fue procurador fiscal en esa jurisdicción por 3 años más. Trabajó durante una parte de su trayectoria profesional en el sector privado y ya regresa en 2020 al Ministerio Público cuando se lo designan como procurador adjunto, cargo que ostentaba antes de esta nueva nominación de parte del presidente de la República. Edith comentaba sobre el caso de uno de los nominados por el presidente, y pueden regresar conmigo, de uno de los nominados por el presidente Luis Abinader, que
abdicó, es decir, renunció a esa posición y entonces se dio paso a una fiscal. Quien renunció a la posición fue Felipe Herrera, que pertenece al equipo de recuperación del patrimonio público y tiene una amplia experiencia en derecho procesal constitucional y demás. Entonces, ¿a quién puso en su lugar? El mandatario Luis Abinader puso a Betania Rosas Rubio, que trabajaba hasta mañana, trabaja como procuradora fiscal de San Cristóbal. Ella pertenece a esos fiscales que hace algunos años participaron en evaluaciones hechas por el Consejo Superior del Ministerio Público y evaluaciones en las que se revisaba el desempeño y demás, y fue una de esos fiscales que pasaron esa prueba. Ahora se desempeña, hasta mañana estará en ese puesto de Procuradora Fiscal de San Cristóbal. Repito el nombre, productora Betania Rosas Rubio. Ahí está su imagen, si pueden ponerla para ya movernos entonces a los demás. Ahí está, Betania Rosas Rubio. Otra miembro de esta comisión de procuradores adjuntos que asistirán de primera mano a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, es Isis Germania de la Cruz, quien en estos momentos también se encuentra en la Procuraduría General de la República como procuradora adjunto. Ella tiene 15 años de experiencia en el Ministerio Público, se desempeñaba cuando la designaron como procuradora adjunta en ese momento, en 2020, en 2022 más bien, porque fue ella y otro procurador fue uno de esos que Miriam Germán Brito juramentó en 2022. Entonces ella en ese momento era procuradora fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PEPCA, y ahí se destaca por igual la formación académica que tiene esta señora Isis Germania de la Cruz, entre ellos los temas de corrupción, de drogas y demás. Está también Iván Vladimir Félix, quien es miembro suplente de la Junta Central, se desempeñaba como miembro suplente de la Junta Central Electoral. Él fue titular interino. Ustedes tal vez el nombre de Iván Vladimir Félix les suene porque él fue titular interino de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales. En el momento en que estábamos con toda esa campaña electoral y las elecciones, él estuvo ahí en ese cargo y también trabajó como titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Tiene una formación en criminalística y ciencias penales. Estos perfiles nos ayudan a pensar en cuáles áreas podrían estar destinados o podrían asistir a la procuradora Jenny Berenice. Y tenemos por igual a Osvaldo Bonilla Hiraldo. Osvaldo Bonilla Hiraldo es fiscal titular interino en Santiago, también ocupó ese puesto en Puerto Plata, es nativo de Palmar Grande del municipio de Altamira, y ahí se acerca en cierto modo a la procuradora Jenny Berenice Reynoso, quien también es de la zona de Puerto Plata, y fue uno de los fiscales que presentó el presidente Luis Abinader como procurador adjunto para trabajar en la gestión de Jenny Berenice. Él es egresado de la carrera de Derecho en UTESA, un fiscal de carrera, titular de la Fiscalía de Puerto Plata, miembro fundador de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera y tiene experiencia en Departamento de Crímenes. ¿Pueden poner la imagen de nuevo, productora, por favor? Tiene experiencia en el Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas, en la Fiscalía de Santiago y Alta Gestión Pública. Obtuvo un máster, uno de los tantos máster que obtuvo es en Alta Gestión Pública, y eso de maestrías también es algo que caracteriza a los demás miembros de este grupo de procuradores adjuntos. Y finalizamos entonces, no tenemos la imagen, no pude encontrar la imagen de la señora María del Carmen León, que fue Procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y se desempeña en la Fiscalía, como fiscal en la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Y también perteneció a la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos, así que de antilavados, más bien de activos. Así que ustedes ahí
pueden obtener un perfil breve de quienes estarán a la cabeza de las diferentes direcciones que acompañan a la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso. Vamos a ver algo, y es que mucha gente se está preguntando, todavía ayer decían, ¿qué va a pasar con el procurador adjunto que es responsable del PETCA, Wilson Camacho? Bueno, ha sido como la figura que más se preguntan, ayer lo estaban preguntando. Bueno, Wilson Camacho, es responsable del PETCA, es procurador adjunto dentro del grupo que le toca designar a la Procuradora General de la República. Es decir, son 14 procuradores adjuntos y la procuradora le toca asignar un cargo, un rol a Wilson Camacho. La pregunta es si iría a persecución el cargo ocupado a Jenny Berenice o se queda en el PETCA, pero evidentemente no hay ningún problema con Wilson Camacho, todo lo contrario, ha hecho un equipo de trabajo con Jenny Berenice Reynoso en los últimos años, que es más que notable. Yo quise ir a la página de la Procuraduría General de la República para que ustedes vean cómo estaba constituido ese cuerpo de 14 procuradores adjuntos que acompañaban a la magistrada Miriam Germán. Algunos de estos rostros, como el de Isis, como el de Emilio, como el de Jenny Berenice, se repiten. Hay otros que serán los que le toca salir, pero en esa proyección vemos los 7, todos los 7 que fueron designados por el Ejecutivo y 7 que fueron designados por la Procuradora General. Cuando uno busca su historia en diferentes momentos, el Consejo Superior del Ministerio Público los escoge. En el caso de los que fueron presentados por el Presidente de la República en el cuatrenio pasado, algunos fueron sustituidos en el camino. No sé si tiene la página de la Procuraduría, señor director, donde figuran todos los procuradores generales adjuntos de la gestión de Miriam Germán. Yo voy a mirar acá un momentito nada más para decirles a ustedes los nombres porque, a ver. Empieza con Rodolfo Espiñeira Ceballos. Efectivamente. Luego sigue con Jenny Berenice Reynoso. Es el enlace que le mandaba nuestra productora, perdón. Yo le mandaba un enlace, voy a abrir ese enlace, el enlace de la Procuraduría, que me había dicho que estaba, para que lo veamos. ¿Tú me decías, perdón? Jenny Berenice Reynoso, los que figuran hasta el momento en el sitio web de la Procuraduría General de la República: Wilson Manuel Camacho, Isis Germania de la Cruz, Viterbo Enrique Cabral. Pueden, por favor, productora, exacto. Emilio Rodríguez, que ahora integra este grupo de procuradores adjuntos. Mártires Cirilo Quiñones, Pedro José Frías Morillo, María Ramos, Fernando Quesada García, Ana María Burgos, Juan Medina de los Santos, Pedro Amador Espinosa y Andrés Chalas. Se recompone, habría que ver ahora cuáles son los ratificados por Jenny Berenice Reynoso. Lo que se ha agotado ahora es las 7 fotografías, las 7 imágenes de los designados por el Presidente de la República. En todos tienen experiencia en el Ministerio Público, solo uno, pero tuvo cierta experiencia. Algunos son incluso fiscales, como el fiscal de Santiago. Entonces, con respecto a Wilson Camacho, le toca a la Procuradora General de la República, Consejo Superior del Ministerio Público, todas estas ratificaciones que esperamos sean esta semana, o los cambios, o las modificaciones en los cargos. Algunos recibirán responsabilidades. Pero eso es lo que tenemos en torno al Ministerio Público, que tiene muchísimos desafíos, hermana. Ayer hablábamos de esos desafíos que tiene el Ministerio Público ahora. Definitivamente. De ahora en adelante, ¿no? Sobre todo continuar con esta impronta, con este sello que ha impuesto, que deja sin lugar a dudas. Qué bueno que una pueda retirarse de un cargo público como la Procuraduría General de la República y ser una especie de parteaguas. Yo creo que ese mérito nadie se lo dé, bueno, habrá mezquino que sí, pero es difícil regateárselo a doña Miriam Germán Brito, que se va con la frente en alto, con la frente en alto. Eso hay que decirlo. Ha querido ser mancillada, incluso he escuchado gente que dice, ¿cuáles son sus resultados? Oye, esto, mira, ¿y cuáles son los resultados de Miriam? Se va, no hay preso, no hay nadie condenado, no hay nadie. Que miden eso. Y yo les decía, y depende solo del Ministerio Público, por ejemplo. Esos procesos largos, pero son procesos largos. 3.600 millones de vueltos. Exacto, por ejemplo, y gente que ha estado ahí, podrán salir por por cualquier tejemaneje de la justicia, porque la justicia no funcione, porque los jueces no funcionen, porque recuerden que no solo la Procuraduría, los fiscales, son también los jueces, es todo un sistema, ¿cierto? Pero yo le decía a esa gente, creo que lo dije antes de ayer,
Jesucristo nunca llegó a emperador. Porque hay gente que ve por los resultados que tú tengas, digamos, desde el punto de vista quizás hasta material, puede decirse, o lo que el cargo que logras tener, o la fortuna que logra acumular, miden la gente en función de eso, y la gente es mucho más de ahí. Jesucristo nunca llegó a emperador en Roma, lo crucificaron. Camaño nunca llegó a, bueno, así, pero Camaño fue derrotado militarmente y se reconoce hoy como un héroe de la patria. Duarte nunca fue presidente, fue Santa Anna, el traidor. Mella ocupó algunos cargos, pero Mella murió totalmente en el abandono, prácticamente en la pobreza, allá, enfermo, en Santiago, retirado. Así que la gente no se puede medir exactamente como creen algunos, porque hay muchísimos infames que acumulan una fortuna que tú dices, ajá. No quiere decir que porque tenga fortuna sea infame, sino que hay quienes lo logran, hay quienes han pasado por la Procuraduría y seguro, independientemente de todo, que se van a retirar con un bojote, como decimos en el barrio, el 27, con un bojote cuarto, con mucho dinero, pero su nombre no vale una guayaba. Y esta señora se va con la frente. Entonces, yo creo que ese es el gran reto para Jenny Berenice, que ocupó el cargo vital, vamos a decirlo así, y con su estilo enérgico, vibrante, indomable, pues se destacó como persecutora de los corruptos, Por eso el bombardeo a estas dos mujeres y a Wilson Camacho, por supuesto. Y por eso también la insidia, cómo se tira ese veneno. ¿Y qué va a pasar? Como que le preocupara a Edith, como que esa gente que quiere muchísimo a Wilson Camacho, que verán, ajá, cuánto amor por Wilson Camacho. Ojalá que lo pongan a él, y yo creo que sí, que sería una buena decisión. Puede quedar donde está, pero también ojalá que lo pongan en el puesto de Jenny Berenice, porque de hecho ellos formaban un buen equipo ahí en cuanto a la persecución de la corrupción, desde la PECA y desde la Procuraduría de Persecución, que es el papel de Jenny. Creo que lo haría muy bien. Y sobre todo esa presencia de ellos en los tribunales, sí. Ahora que nosotros observábamos los diferentes casos de corrupción administrativa que lleva el Ministerio Público, esas audiencias como la presencia de Jenny Berenice Reynoso, así como la de Wilson Camacho y de otros fiscales que también tienen un papel preponderante en ese tipo de acciones, tienen esa fuerza, esa fortaleza, esa representatividad que nos hace pensar en que el Ministerio Público tiene justamente eso, un peso y que va directamente contra los corruptos. Correcto. Bueno, el Ministerio Público que tiene muchos retos, además del tema de la corrupción, los delitos tecnológicos, el crimen organizado, la vinculación de autoridades militares o policiales en el crimen organizado, todo el tema que tiene que ver con la droga, toda la reforma que está teniendo la política criminal del Estado, particularmente la reforma que tiene la Policía Nacional, en el cual ha estado bastante involucrado, todo ese proceso, el tema penitenciario, por supuesto, la violencia en perjuicio de mujeres y niños, el hecho de que la justicia solo muerda a los descalzos, que no muerda a los sectores que tienen poder, demostrar que esa es una posibilidad, una constante, pero además que no tiene colores ni partidos, que no importa quién sea que cometa el delito, si sobre todo ese delito es cometido en perjuicio del pueblo dominicano, que el Ministerio Público tenga esa capacidad de confrontarlo. Son muchos desafíos los que tiene ese Ministerio Público en un mundo cada vez más desafiante, donde el crimen organizado tiene mejores y formas más fabulosas de cometer sus actos. Y más poder. Efectivamente. Poder. Entonces, parte de eso es lo que tiene. Otra cosa que uno nota en la cotidianidad es en cierto modo que cada fiscalía es una política distinta. En materia de violencia de género, por ejemplo, cada fiscalía se rige y te lo dicen claramente. O sea, mucha gente, o muchas mujeres sobre todo, en diferentes jurisdicciones pasan mucho trabajo, dependiendo qué fiscal se encuentra o el nivel de sensibilidad que tenga, esos protocolos, la rendición de cuentas, la manera de combatirlas, la atención, donde la gente encuentre una atención directa, la mejora de las infraestructuras, salir del tema carcelario, de las cárceles que están bajo su tutela, salir de ese lastre, ¿no? Y también atender que se mejoren las condiciones de los privados de libertad mientras esté en sus manos esas funciones.
Es parte de la tarea que tiene ese Ministerio Público, que los tiempos que llevan las víctimas en esas rutas buscando justicia no sean tan largos, que la justicia de algún modo alcance a todos. La gente pasa mucho trabajo. La discrecionalidad de algunas instancias que se toman para sí el rol que nada más compete al Ministerio Público. Me refiero, por ejemplo, policías municipales, policías organizadas de instituciones públicas que te incautan desde un camión sin llenar el debido proceso o quitar a alguien de un puesto donde está sin tampoco hacerlo. El debido proceso, que no es solo para los que tienen poder y tienen grandes abogados, sino para todos los ciudadanos. Entonces, eso era una lista larga. Edith, eso era parte de lo que también exponían la conferencia del Episcopado Dominicano en la carta que emitieron en el día de ayer, donde ellos pedían, entre otras cosas, que decían, aunque reconocemos la mejora en el sistema penitenciario, muchas cárceles de nuestro país son lugares inhóspitos e incapaces de realizar su rol regenerador. La función de las cárceles y del sistema penitenciario no se limita a la reclusión, sino que se orienta hacia la rehabilitación, y parte de lo que caracterizó, por ejemplo, a la gestión de Miriam Germán Brito es que, y fue muy enfática en eso, Miriam Germán Brito, era que no podía el Ministerio Público hacerse cargo también de las cárceles por falta de recursos y de personal y todo lo que envuelve a la gestión como tal del Ministerio Público. Entonces eso también es parte de eso que expresaban los obispos en su carta pastoral. Por cierto, ya que Indira habla de los obispos, vamos a poner en pantalla la portada del documento que ayer emitían los obispos dominicanos a propósito de celebrarse la fecha de la patria. Aquí está la carta. El Te Deum. A ti Dios. Bueno, el Te Deum como que culmina la celebración del día 27 de febrero. Aquí tienen la carta pastoral. Generalmente escriben en dos momentos claves, el día de la Virgen de la Altagracia, en enero, y el 27 de febrero. Los obispos abordan diferentes temas, la contaminación de los ríos, mira, a mí el tema de migrantes, las cárceles, los jóvenes. A mí yo me identifico bastante con esto y con este planteamiento de los obispos. Ellos dicen, llaman a ser signo de esperanza en medio de quienes viven en precariedades. Dicen ellos en su documento, pensemos en 7 escenarios en los que podemos convertirnos en signos de esperanza, y habla de los internos en las cárceles, como ya ustedes han señalado. Dice que si bien ha habido mejoras, todavía falta mucho que hacer, y que la función de las cárceles y el sistema penitenciario no se limita a la reclusión, sino que se orienta hacia la rehabilitación. Ese es un punto en el que falta mucho camino por recorrer, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Las cárceles siguen siendo cementerio de hombres vivos por un lado y universidades del delito por otro. El que va ahí, en muchos casos, no todos, salen con un máster en delincuencia muchas veces, porque se juntan mansos con cimarrones. Las cárceles siguen siendo como una especie de call center desde donde se coordinan secuestros, extorsión a la gente, estafas a través de las redes sociales. En fin, se usa como centro de operaciones de la delincuencia, las cárceles dominicanas. Ese es uno de los retos que tiene, pienso yo, Jenny Berenice, en los que tendrá que avanzar y en los que hasta ahora no se ha avanzado suficiente. Habla de los enfermos, dice que los hospitales han de ser espacios donde se procure la salud integral de las personas. Y algo no que se señalan, ese punto es importante, Germán. Léelo, que para mí es vital. No se percibe con claridad una política pública para afrontar la gestión misma del sistema de salud. Temas como la salud mental, las dificultades de los usuarios con las administradoras de riesgos de salud, ARS, y las prestadoras de servicios de salud del sector público y privado. Hablan ahí también los obispos sobre los jóvenes, para mí eso es clave, que quieren salir de aquí, de República Dominicana, porque entienden que aquí no hay ningún tipo de esperanza ni de oportunidad. Y así señalan varios temas, 7 en total,
que consideran fundamentales para el desarrollo de nuestra nación. Mira, para mí es clave este punto que ellos dicen en ese aspecto. Dice, ¿qué prácticas y actitudes podrían ayudar para que nuestros jóvenes salgan de tanta confusión y recuperen la esperanza y la belleza del sentido de la vida? Para mí eso es clave, porque lo que sembremos ahora, lo que estamos sembrando ahora, es lo que vamos a cosechar más adelante. Mucho se habla del crecimiento económico, de lo bien que nos ha ido, que esta economía, la séptima de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes un grupo de gente como uno que mataron ayer, que mató la policía en Villamella, un tal Brian, que tenía eso sobre el barrio. Él era el jefe. Es más, los policías pasaban por ahí a buscar lo suyo, que lo veía todo el mundo ahí. Iban a su casa cuando se cansaron de él, pienso yo, o cambiaron de comandante, o no sé lo que habrá pasado. ¡Boom! Le dieron para abajo junto con otros con el gago. Pero él dominaba, él controlaba ahí. No había forma. No había forma y era un muchacho joven. Yo digo, qué lástima. Tú ves la ficha de la policía que dice que tenía 7 fichas, pero los policías iban a su casa a buscar, ¿eh? Iban a buscar, dicen, gente que viven, que conocen la zona. Entonces, es lamentable que muchos jóvenes vean en la delincuencia, en el narcotráfico, en la estafa a través de las redes sociales, en fin, en el camino incorrecto, vean la única salida a su situación actual. Entonces, comparto plenamente ese criterio de los obispos y es una oportunidad que tenemos ahí para mejorar, para avanzar. Ya que estamos con los obispos, concluimos diciendo que el parte médico de este día del Papa Francisco sobre su salud dice que está ligeramente mejor, que el Papa respira asistido. Miles y miles de feligreses llegan ahí un programa, estoy mirando el periódico del Vaticano, donde a esta hora de la mañana, por ejemplo, hay un rosario por el Papa. En la plaza de San Pedro oran el rosario por la salud del Santo Padre. También oraciones en diferentes lugares frente al hospital donde está recluido el Papa, que se ha declarado en estado grave. Hay muchas expectativas sobre lo que puede pasar con él, pero la noche ha transcurrido tranquila, el Papa ha descansado, ha dicho el portavoz del Vaticano en un comunicado esta mañana, que para ellos ya pasa de mediodía, entonces llevándonos esas horas, pues a primeras horas de la mañana, emitieron ese parte que todos los periódicos, la prensa internacional está pendiente de la salud del Papa argentino, el Papa Francisco, que bueno, ha sido un Papa bien distinto en muchos aspectos, ha encontrado mucha resistencia, ha tratado de dar más participación a las mujeres, por ejemplo. A comunidades marginadas. Efectivamente, un discurso mucho más abierto que a algunos les ha molestado. Ahí está el Papa Francisco, que esta noche, dicen, va camino a una ligera recuperación. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa en este momento, vamos a regresar. Tenemos más contenido y ya le decíamos que a las 7 de la mañana, o sea, en unos minutos, vamos a estar con el periodista Uchi Lora este día. Vamos a hablar de todo, las preguntas que ustedes tengan, pueden ir formulando. Uchi Lora, acá, que debe ser una sensación un poco rara de Uchi Lora de invitado, ¿no? Uchi Lora ha sido el anfitrión de este programa por más de 25 años. Hacemos la pausa y regresamos.